Hola, buenas noches, buenas tardes o buenos días de cuando vean este video. El tema de hoy es, ¿los hijos eligen a sus padres? Es una buena pregunta. Todos como padres y desde nuestra parte egocéntrica, si se quiere, nos gustaría pensar que nuestros hijos nos eligen. Por lo tanto, si nos preguntáramos todos si nuestros hijos nos eligen, obviamente que sí. Un amigo me preguntaba, me comentaba, yo no creo que nuestros hijos nos elijan, pero yo los elijo todos los días de mi vida, y eso es así. Nosotros elegimos, obviamente, a nuestros hijos todos los días de nuestras vidas. Pero la pregunta viene con una trampa, es decir, ¿qué significaría que nuestros hijos nos elijan? ¿Cómo harían para elegirnos? Y ahí tendríamos que hacer una diferenciación, o tendríamos que asumir una diferenciación. Y tendríamos que asumir la diferenciación entre la existencia entre dos partes separadas en un mismo ser, que se unen en un determinado momento. Tendríamos que asumir la existencia de un alma inmanente, como decía Buda, y una parte material, física, finita, como un ropaje o una vestimenta, que perece. Esa alma que trasciende todos los tiempos y que a través de sucesivas encarnaciones, porque tenemos que asumir, antes de hacernos la pregunta, dos preguntas antes. Una, tenemos que asumir que existe un cuerpo y un alma. Y segundo, tenemos que asumir algo anterior, es que existe un alma que a través de su derrotero, desde su primera encarnación, pasa por diferentes encarnaciones. En esas diferentes encarnaciones, a lo largo de los siglos, milenios, millones de años de la Tierra, más allá de lo que conoce la ciencia, ha pasado por muchísimas encarnaciones. No siempre el alma está encarnada. Muchas veces pasa por etapas de no encarnación, en las cuales está en un estado de pureza, inocencia, amor y luz, en las cuales no está encarnada. Pero por alguna razón, esa alma viene en algún momento y decide encarnar y venir a la tierra. ¿Por qué razón vendría estando en un estado de pureza, amor incondicional, gozo, paz y luz? Porque tiene que venir a trabajar algún tema, porque en alguna vida anterior, que le quedó pendiente alguna elección, o porque simplemente por un tema evolutivo de esa alma tiene que seguir evolucionando. Entonces tenemos que asumir que en un momento, en un estadio de esa alma en la cual no está encarnada, toma la decisión de encarnar. Y en esa decisión de encarnar, no se mete por un tubo y cae en cualquier lado, porque sería casi un juego de niños eso. Entonces tenemos que asumir, y está demostrado en muchos autores y en mucha literatura, la existencia de lo que se llaman acuerdos prenatales o contratos álmicos, en las cuales esas almas encarnadas hablan con sus maestros y guías y les dicen que quieren venir a encarnar a esta tierra a trabajar un determinado tema. Por ejemplo,
la tolerancia. Entonces vienen a esta tierra y eligen su círculo interno, en primer lugar, que son con los quienes más van a trabajar un determinado tema, para que los ayuden a trascender esa enseñanza que vienen efectivamente a trascender. Entonces, nuestros hijos nos eligen a nosotros como padres, claro que sí, pero nosotros también elegimos a nuestros hijos, porque este contrato álmico no es un contrato de uno con otro, es un contrato multilateral. Es un contrato de varias almas en las cuales esos seres se reúnen entre varios para decidir cada uno qué trabajar y qué trabajar. Y se deciden encontrar en la tierra para hacer determinadas cosas. Entre padres e hijos, obviamente que el encuentro se produce instantáneo. Se produce desde el primer momento. Entonces la pregunta, claro que sí, que nuestros hijos nos eligen y nosotros elegimos a nuestros hijos. Entonces desde esa visión es que tenemos que asumir la existencia de los contratos prenatales y los contratos álmicos. Entonces muchas veces nosotros elegimos a nuestros hijos o nosotros elegimos a nuestros padres. Elegimos a nuestros padres, por ejemplo, si tenemos que trabajar la tolerancia, elegimos un padre intolerante. Si tenemos que trabajar la compasión, elegimos a un padre alcohólico, por ejemplo, para que seamos compasivos con esa persona que está atravesando ese supuesto problema. Que visto desde el punto de vista terrenal es un problema, pero es el acuerdo que hicimos entre almas para poder trascender entre todos las lecciones que todos vinimos a aprender a la tierra. Las almas cuando venimos y nos subimos a ese vehículo, como me gusta llamarlo, cuando asumimos venir a encarnar y tomar este ropaje o subirnos a un auto, el alma comanda ese vehículo y guía y lo guía en el sentido que quiere trabajar esa vida para que pueda evolucionar. Muchas veces venimos a pagar karmas de vidas anteriores, muchas veces venimos a equilibrar karmas y muchas veces venimos a simplemente evolucionar. Entonces, la pregunta en definitiva, si nuestros hijos nos eligen a nosotros, es si, tal como nosotros elegimos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras parejas, a nuestro círculo más cercano y a todos los círculos concéntricos de las personas con las cuales nos vamos a juntar en nuestra vida. Es como una gran película en la cual nosotros elegimos como un gran casting a todos los actores primarios, secundarios, principales, secundarios y extras en los cuales en algún momento nos vamos a encontrar. ¿Para qué? Para cumplir determinadas situaciones. Los principales, obviamente, en determinado momento van a ser nuestros padres, pero en algún momento nosotros vamos a volar como hijos y vamos a tener que ir a vivir, formar nuestra propia familia. Y ahí, ¿quiénes van a aparecer? O, casualidad, van a aparecer nuestras parejas, que muchas veces nos vamos a decir, de golpe y porrazo, me enamoré de una persona. Y me enamoré como de toda la vida, la conocí y parecía que la conocía de toda la vida. La conocí ayer y parecía que la conocía de toda la vida. Y te terminaste casando a los poco tiempo y teniendo hijos al poco tiempo, formando una familia, teniendo hijos, porque también nuestras parejas forman parte de nuestro plan álmico. Nuestro plan álmico dice que venimos a trabajar, dice por qué tiempo venimos a trabajar, es decir, que nuestra vida y nuestro vehículo también está limitado. Por eso tenemos que también entender que muchas de las cosas que nos pasan, enfermedades, muertes tempranas,
situaciones de violencia, situaciones de abuso, todo está establecido en el plan álmico de nuestras vidas. Si nosotros lo miramos desde esa perspectiva, que nosotros le pedimos a esas otras almas que lo hagan como si fueran actores cumpliendo un guión y por amor, podríamos comprender a los seres que nos rodean, que son los que más nos cuesta entender sus acciones, cuando son malas en aspecto terrenal hablando, si supiéramos que están cumpliendo lo que nosotros les pedimos que cumplieran y que lo están haciendo por amor, siendo intolerantes, incompasivos, alcohólicos, adictos, ausentes, abandónicos. Les pongo las situaciones malas porque son las que muchas veces nos cuesta más superar y trascender. Pero es que muchas veces esas cosas las establecimos nosotros para poder trascenderlas y les pedimos que actuaran de esa manera. Y ellos lo hacen. Y en aquel contrato álmico que se pacta allá arriba, muchas veces ellos lo hacen, no lo hacen con gusto, no lo aceptan con gusto. Pero lo aceptan desde el amor incondicional que tienen las almas. Entonces, si nosotros hoy miráramos a nuestros seres queridos, de los cuales tenemos esas diferencias, y que nos están demostrando y nos están enseñando o a ser más tolerantes, o a ser más compasivos, o a ser más independientes. Muchas veces las ausencias de nuestros seres más cercanos que pensamos que tenían que estar con nosotros toda la vida, nos han hecho más fuertes, más independientes, más resilientes. Y capaz que eso es lo que vinimos a trabajar. Pónganse a analizar sus vidas, los que les faltó y los que esa falta les dio en vuestras vidas. Y van a encontrar el verdadero propósito de ese contrato que ustedes suscribieron con esas otras almas. En definitiva, esto daría para muchísimo más y lo vamos a seguir en otros videos. Pero que queden tranquilos que nosotros elegimos a nuestros padres y nuestros padres nos eligieron a nosotros. Gracias.